Dios. Today I want to talk to you about the dream of God. Cuando te hablo de sueño, no es eso que pasa cuando duermes. When I talk about dream, I'm not talking about what happens whenever you're Tampoco te sleeping. estoy hablando de una visión que Dios te muestra mientras estás dormido. I'm also not talking about a vision that God shows you. Te estoy hablando de meta, de visión, un sueño, una esperanza, una asignación que Dios puso en tu But I'm corazón. talking about a dream, a goal, an assignation, something to achieve, something that God placed in your heart. El Señor me estuvo ministrando esta semana The Lord was ministering this week con este versículo, Salmo 105, 19. with this verse in Psalms 105, verse 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Till what he foretold came to pass, till the word of the Lord proved him true. Hasta la hora que se cumplió, porque se cumplió. Until cumplió. the word was fulfilled, because it is going to be Pero fulfilled. hasta que se cumplió, But until it la was being palabra, el fulfilled, dicho de Jehová le probó. the word of the Lord was El proven. contexto de que está hablando es la vida de José. The context it's talking about here, it's talking about the life of Cuando Joseph. nosotros recibimos palabra, es palabra de Dios. When we receive the word of God, La palabra de Dios es la palabra del reino. the word of God is the word of the kingdom. Hay palabras que todos recibimos, que son generales para todos los hijos, los ciudadanos del reino. They're words that we all receive. They're general. They're for all of the children and citizens of Pero heaven. hay otras que son promesas y sueños que son específicos But para tu then there asignación. are others that are very specific promises and dreams that are for your specific assignation. ¿Cuántos aquí han recibido un sueño de parte de Dios? Who here has received a dream from the Lord? Bueno, poquitos. Very Va, few. Voy a hablar para 4 But I'm entonces. guessing I'm going to speak to 4 today. Si prestamos atención al Espíritu, If we pay attention to the Spirit, nosotros podemos escuchar y recibir sus palabras y sus promesas. then we Amén. can listen, we can receive His words, His promises. Pero ¿sabes algo que es un poquito triste? But you know something that is a little bit sad? Que el cielo va a estar lleno de hijos de Dios Is that heaven is going to be filled with children of God que nunca vieron el sueño de Dios cumplirse en sus vidas. that have not seen the dream of God fulfilled in their lives. Porque una cosa es que tengas salvación, Because one thing is to have salvation, tener entrada al cielo, to have entered into y heaven. otra cosa es vivir el cumplimiento de las promesas y los sueños de Dios para tu And a vida. different thing is to live the fulfillment of the promises and dreams of God. Si el Señor te llevara hoy, If the Lord would take you with Him today, tú te irías sabiendo que hiciste todo lo que fuiste llamado a hacer. would you leave knowing that you did everything that you were called to Sabiendo do? que cumpliste con la tarea que Dios te dio en la tierra. Knowing that you're fulfilled with the task that the Lord gave you for this Ah, land. Señor, pero es que yo no tengo tiempo, son Ah, tantas cosas, ¿no? Que But tengo. Lord, I don't have time. There's so many things. Estoy metido en el estudio, concentrado I'm ahí. still studying and focused on Estoy that. sacando la universidad. I'm in university. Señor, tengo hijos pequeños Lord, ahora. I have very young children for Y now. después dice, Señor, tengo hijos And then adolescentes you say, ahora. "Oh, Lord, I have teenage children Y lo dice, now." ay Señor, quizás cuando me bendigas de tal manera que mis hijos ya se vayan de casa. Maybe you say, Lord, but if you bless me in a certain way, that my children leave home. Hay algunos que están esperando eso. There's some of you that are waiting for Y los that. hijos se van de casa. But then your children leave home. Y ay Señor, pero sigo ocupado con el trabajo. sigo- But Lord, I still have so Yo much lo voy a work. hacer, voy a cumplir el I'm sueño. gonna do it. I'm gonna do it. Pero no es el momento, no es el momento, But no es right el now, momento, no it's es el not the momento. moment. It's not the moment. Y cumples los 90 años And then you are 90 years old, y miras para atrás and then you look back, y dices, quizás sí era el momento. and maybe you think, maybe it was the moment. Quizá ahora es demasiado tarde But para now vivir el it's too sueño de late for Dios. me to live the dream of God. Quizás es demasiado tarde ahora para buscar la promesa de Dios. Maybe it's a little too late for me to seek the promise of Hoy God. quiero decirte que la vida del reino Today I want to tell you that the life of the kingdom, implica ver el cumplimiento de los sueños de Dios para tu vida. it implies seeing the fulfillment of the dreams of God Y, for your y life. uno de los miedos que tengo, ¿no? And one of the fears De that I esas cosas have, que me hacen estar alerta, one of digamos, these things that make me alert, es cuando yo escuche al Espíritu is that when I hear and listen to the Spirit, y el sueño de Dios para mi vida me sea revelado, and the dream of God for my life is revealed to me, que mi fe sea tan pequeña
that my fear is that my faith is so small que yo no me atrevo a soñarlo. that I don't dare to. Que cuando to dream llegue it. la meta, el sueño That de when Dios that revelado, goal, that dream is revealed to me, mi fe sea tan pequeña my faith is so small, not enough, que yo tenga miedo de aceptarlo, that I'm afraid to even accept it, que yo tenga miedo al fracaso. that I'm afraid of failure. De esto habla el versículo. That's what this verse Que talks las about. palabras recibidas nos prueban. El dicho de Jehová le probó. The words of the Lord, till the words of the word were proven. ¿Te acuerdas el último desafío que tú tuviste que enfrentar? Do you remember the last challenge that you had to face? Yo me acuerdo, aunque no te lo creas, aunque no te lo I creas. remember, maybe you will not believe it, Cuando estaba en el instituto, yo era muy deportista but when I was in high school, I was very y sporty, jugaba baloncesto. and I was playing basketball. Y yo sé que yo no soy muy alto, pero bueno. And I know that I'm not very tall. Yo era muy malo, I was very bad playing, pero mi equipo era tan malo que yo era el mejor. but my team was so bad that I was the best. De hecho, me nombraron el capitán del In equipo. fact, they even called me, like named me captain of the Y te team. digo, yo era muy malo, para que te hagas una idea, ¿no? No estábamos ni federados ni nada. And we were a very bad team, like we were not in the federation Pero or a anything. veces el entrenador nos buscaba algún partidito y nos llevaba por ahí. But sometimes our coach would find us a game to play. Y una here and vez there. se dio el milagro. And one time the Se abrió miracle el mar occurred. rojo. Like Cayó the Red Sea Jericó. opened, Jericho fell. Encontramos un equipo de nuestro nivel. We found a team of our level. Y de repente faltaban 5 segundos para que And terminara they el were partido. playing a game, and then there were 5 seconds left in the game. 5 segundos. 5 seconds. Íbamos perdiendo de un punto. And we were losing by 1 Teníamos que point. meter la última canasta. We had to just shoot one more Y basket. el entrenador nos llama, and íbamos the todos. coach calls us together. Sí, la estrategia. I was like, this is our strategy. Llegó mi momento, dije. My moment came. Pásensela a Franco. You see, dijo. because he said, give the ball to Franco. Y Pass it Franco to va a him. tirar el último tiro. And then Franco is going to Y shoot yo dije, vamos, the last vamos. basket. And where I was excited, okay, let's go. Voy a vivir mi momento Hollywood. I'm Pensé gonna live my que se dé, Hollywood por favor. moment. It's coming. Y sabes, en ese momento, claro, necesito que actives tu imaginación un poquito. And you know, in this moment, like I need you to like Hazte la activate película. your imagination a little bit. Like imagine this movie in Los your que vean head. novelas turcas lo tienen fácil porque Whoever esas cosas son. watches Turkish novelas, you have it more easy. Lots of drama. Empiezan los últimos 5 But these segundos. last 5 seconds start. Me pasan la pelota. They pass the ball to me, Yo la recibo and I receive it, y salto. and Claro, I jump. todo en cámara lenta pasó, Like, ¿no? I lived it slow motion. Y mientras salto. And while I jump, Y tiro. and then I shoot, Y toda la gente. and all of the people paying attention, Los 3 que estaban ahí. the 3 people that were watching, Qué momento viví. what a moment I was living. Y la fallé. And I failed. No, no entró. It actually didn't enter in the basket. El entrenador me había dado una palabra y no se cumplió. The coach gave me a word, but it didn't fulfill. Pero las palabras que recibimos del Espíritu But the son muy words diferentes. that we receive from the Spirit, they're very different. Mi entrenador quizá pensó que tuvo un buen plan, una buena idea. My coach maybe thought that he had a good plan, a good idea, Pero Dios no solamente tiene buenos planes. but God does not just have good plans. Dios tiene planes seguros. God has sure plans. Dios tiene planes seguros. God has sure En Primera de plans. Crónicas In 29:11 1 Chronicles 29:11, dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Pero mientras esperas que esa victoria venga, But while you wait for this glory mientras to esperas que ese come, sueño se cumpla, while you wait for this dream to be vas a tener que fulfilled, enfrentarse con leones, vas a you're tener que gonna have to enfrentarte con face osos y lions, vas a you're tener que gonna have to enfrentarte con face bears, gigantes. and you're going to have to face Porque la giants. palabra te va a probar. Because the El word dicho de has to Jehová be te va a proven. probar. The word of the Lord has to be La proven. realidad es esta, somos expertos en recibir The palabras, truth is that we are experts in receiving the words. pero somos nefastos en caminar en la palabra. But we're so slow to walk in those words. Si fuéramos buenos en lo importante, If we would be
good in what matters, la iglesia global no estaría como está. the global church would not be the way it is. En medio de ese camino, In the middle of this tú y walkway, yo, en medio del cumplimiento del sueño, vamos a you encontrar and I, guerreros. on this way of the fulfillment, we're going to face challenges. Y uno de esos guerreros se llama la desmotivación, And one of these opponents we're going to face is this la motivation, desesperanza. lack of hope. En Proverbios 17:22 In Proverbs dice: el 17, corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Quiero leerte otra versión diferente. I want to read to you a different translation Dice: la alegría es como la buena medicina, where it says joy is like good medicine, pero el desánimo but dismotivation es como una enfermedad. is like a sickness. Y tenemos muchos cristianos enfermos hoy And en we have a día. lot of Christians that are sick. El desánimo es una enfermedad del alma. The lack of motivation, it's a sickness of the Y hay soul. una diferencia en cómo tenemos que tratar las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del alma. And there's a difference of how we have to treat the sicknesses of our body Y or the esto sicknesses of our soul. No lo hemos entendido, And this is something we have not understood yet. que tenemos que tratarlas de forma contraria. We have to treat them the opposite way. Pensamos, mi cuerpo cuando yo estoy enfermo necesita reposo, necesita cama, necesita quietud. When we think when we're sick, our body needs rest, needs the bed, needs to be still. Pero el desánimo, las enfermedades del alma, But the sickness of the soul, when there is a crushed tú no spirit or a puedes lack of motivation, quedarte reposando en ellas. you cannot let the Tú no soul puedes quedarte rest in viviendo that. ahí, tú tienes que salir de You la cannot desmotivación. stay living there, but you have El to cuerpo tiene que leave. pausarse, pero el alma that. tiene You que have to activarse, step tomar up. decisiones y salir del Our lugar donde body está. has to rest, but our soul has to get out of that Porque state las of palabras de situation we're in. Dios Because the words of God, no hablan nunca de derrota para sus hijos. they never speak about defeat for their children. El que fue derrotado fue Satanás. Whoever was defeated, that was Satan. Nosotros caminamos en victoria en el nombre de We walk Jesús. in victory in the name of Jesus. Por eso cuando la palabra habla de Abraham en Romanos, And that's why when the word talks about Abraham in Romans, dice que él creyó en esperanza contra it esperanza. says that in hope he believed against Él hope. tuvo esperanza en la incredulidad. In your hope, in that unbelief of hope. Él tuvo esperanza en medio de la atmósfera de desesperanza. He had hope in the middle of an atmosphere that Y es was en la esperanza without en hope. Cristo And this hope in donde Christ, tú y yo, donde el reino de los cielos está llamado a where habitar. you and I, that's where we are called to abide. Esa esperanza In this hope, puede contra la desmotivación, it can against puede contra el dismotivation. desánimo, It can against puede contra la a apatía. state of being crushed or apathy. Déjame decirte que Dios no se olvidó de ti. Let me tell you, God did not forget Gloria a about Dios. you. Glory to God. Dios no se olvidó de ti. God did not forget La about palabra you. dice, no se dormirá el que te guarda. The word tells us that the one that keeps us No will se dormirá el not que fall te asleep. guarda. The one that guards us will not fall Toma asleep. ánimo, Take porque la desmotivación no te motivation, puede robar el sueño. encouragement, because your dream cannot be stolen away. El desánimo no puede robarte la esperanza de que la palabra sea cumplida. This motivation or a crushed spirit cannot steal away your dream or your Otro hope. gigante que enfrentamos, lo hablamos hace 2 semanas atrás, es el miedo que nos Another intimida. giant we face, we talked about this 2 weeks ago, but it's fear. Elías tuvo miedo y huyó. Elijah, he was afraid and he ran away. Pedro tuvo miedo y quiso huir y negó a Jesús. Peter, he was afraid and he ran away El like he miedo was denying Jesus. Fear Te va a guiar a cualquier lado menos a la palabra que will recibiste. guide you in any kind of direction with El exception miedo the te va a word llevar that a you received. cualquier dirección Fear is going to guide you in any kind of direction menos a la dirección del sueño de Dios para tu vida. with exception of the way of the dream that Decíamos God placed in your life. Que el miedo es un espíritu. We said that that fear was a spirit. Y los espíritus de tiniebla gobiernan desde la mentira. And spirits of darkness, they reign through lies. Por nada estéis afanosos, decía la palabra que leímos en Don't be worried Filipenses. for nothing, says the word. Por nada se preocupen. Don't
get yourself preoccupied with anything. Así que no te dejes intimidar. Don't let yourself be Y intimidated. otro guerrero contra el que peleas que te quiero hablar, Another opponent we have to battle against, contra el that que I want to muchos tell you están about, luchando ahora mismo, that against a lot of you are fighting right now. es la distracción. It is distraction. Nosotros los viernes nos reunimos con los adolescentes. On Fridays, we gather together with the teenagers. Yo sé que no todos, pero en general And I know that not all of them, but in general, tengo una ventana de atención de 3 minutos para hablarle. I have a window of attention of about 3 minutes. Porque pasa la mosca y se fueron con la mosca. Because then the fly passes by and they look at the fly. No todos, no se ofendan. Not all of you, don't be offended. Pero sabemos que como seres humanos nos distraemos con facilidad. But we know that as human beings, we're Cuando distracted tú recibes la easily. palabra, recibes el sueño When de you Dios, receive the word, you receive the dream of ese sueño God. está caliente todavía. This dream is still warm. It's Tienes que hot, it's meterlo en el fresh. horno, tienes que You have to guardarlo en calor. Keep it in your oven. Y muchos no guardamos los sueños que Dios puso en el corazón donde debemos. And a lot of us, we don't keep the dream of God where we're No los supposed to ponemos keep en un it. lugar vital. We don't place it in a vital El place. sueño de Dios no puede estar al fondo de un almacén cogiendo polvo. The dream of God cannot be in the back of the closet catching dust. El otro día yo estaba a punto de salir de casa The other day, I was about to leave the house, y dije, ¿dónde están las llaves? and I was like, where are my keys? No he encontrado las llaves. I couldn't find the keys. Dije, Timea, ¿dónde están las I was like, llaves? Timea, where are the keys? Las llaves están donde deben estar. It's like, me the dijo. keys are where they're supposed to be. Dije, bueno, y yo fui y está en un mueble justo al lado de la puerta. And there's a shelf right next to the door. Y entonces yo cogí las llaves And then I took the keys y las puse en medio de la mesa del salón. and I put them in the middle of the table in the living Y room. Timea me dice, pero Franco, ahí no van las And llaves. Timea said, Franco, the keys don't go there. Y yo le dije, bueno, las mías sí. I was like, my keys Porque go si there. yo las pongo en el mueble, Because if I put them on the shelf, me las olvido. Yo no miro el mueble nunca. I will forget about it because Pero I si never están en la check mesa, the shelf. But if they are in the middle of the yo no las voy a table, perder de vista. I'm not going to lose them out of sight. Y esto es lo que tenemos que hacer con el sueño de Dios. But this is what we have to do with the dream of God. Muchos los dejamos al fondo. Sometimes we Y leave cuando it in tú the lo back. guardas en el olvido, lo guardas But if you cogiendo keep polvo, it in a place where you forget about it, where it's just catching dust, empiezas a distraerte con otras cosas. then you start getting distracted with other things. No lo tienes a la vista, no lo recuerdas. You don't have it inside. It's not right there. You don't remember it. Seamos sinceros. Let's be honest. ¿Cuántos se levantan cada día por la mañana How many of you wake up every day in the y morning lo primero que piensan es, voy a alinear todo lo que haga hoy con el sueño que Dios puso para mi vida? and the first thought that crosses through your mind is, today I'm going to align everything to the dream that God gave me. Sin embargo, decimos que sabemos que el sueño de Dios para nuestra vida es la dirección que el Espíritu Santo nos dio. But still we say that the dream that God placed in our heart is the direction that the Holy Spirit wants to guide us. El sueño de Dios The dream of God, tiene que ocupar un espacio central it has to take up space that is vital and y central tiene que darte enfoque diario. and gives you a daily focus. Si tus decisiones no te acercan al sueño de Dios, cámbialas. If your decisions don't draw you closer to the dreams of God for you, change them. Y este es el desafío difícil. And this is a bit difficult Porque hay cosas challenge. que te están gustando, que tienes en tu vida y no tienen nada que ver con el sueño de Dios que tiene Because para there's ti. some things that you have in your life that have nothing to do with the dream La of God for your palabra life. que el Espíritu te habla But the word that the Spirit speaks no la to habla you, para que se pierda en el aire, He doesn't speak it so they're lost sino que in Él the air. desea, es intencionada para que tú la But that recibas. you can be intentional so you can receive Dios it. desea que recibas sus promesas. God wants you to receive His Es que a veces promises. pensamos que estamos que Él está en contra. Señor, no me sale nada. Sometimes we believe, the Lord is against us. Tú me I cannot dijiste receive esto y no está anything. pasando y parece You que said luchas this, but it's conmigo. not tal. happening. Dios I'm fighting with quiere myself. que recibas sus But palabras. God Dios wants you quiere to que receive recibas His sus word. promesas. God wants you to receive His promises. El versículo no dice que Dios lo probó. God, the verse does not say that God was the one to El test versículo dice que or el to dicho be de proven. Jehová
lo probó. but till the word of the Lord was proven. Las palabras que recibimos va a despertar desafíos en nuestra vida. The word that God placed on our life, it's gonna bring up challenges Desafíos in our en tu life. mente, desafíos en tu Challenges in alma. our mind, challenges in our soul. ¿Estás viviendo en la palabra que recibiste? Are you living in the word that you received? ¿O estás tan lejos de Dios que ni siquiera puedes escucharlo hablar? Are you so far away from God that you can't even hear Him speak? ¿Puedes escuchar la voz de Dios diariamente? Can you hear the voice of God daily? Déjame decirte una cosa, un principio que vemos a lo largo de toda la Biblia. Let me tell you one thing, a principle that we can see ¿Estás listo? throughout the Bible. Are you ready? Bueno, More or less. como yo para meter la canasta, están casi listos. ¿Estamos listos o Are no? we ready? Presta atención. La palabra se cumplió en aquellos que vivieron por ella. The word was fulfilled in the lives of the La ones palabra that solo se were cumplió living en for it. aquellos que estuvieron dispuestos a vivir por ella. The word was only fulfilled in the lives of the ones that were willing to live for Yo it. tengo que perseguir lo que Dios dijo que me iba a dar. I have to pursue what God said. that Y no te He estoy would hablando give de me. forzar las cosas ni adelantar los And I'm not tiempos, talking about forcing things or trying to get ahead of God's time, sino de tener presente la promesa de Dios a cada paso que yo dé. but to have the promise of God present in every step that I take. Abraham vivió por la fe. Abraham, he lived by faith, La palabra se cumplió en su vida. and the word fulfilled. José caminó por el sueño de Dios Joseph was walking by the dream of God, y la palabra se cumplió en su and the vida. word over his life was David fulfilled. reinó siendo consciente de la promesa que recibió. David was reigning, being aware of the promise that he received. Y en Cristo se cumplió la palabra And de in tener un Christ, reinado por siempre. The word of him having a reigning forever was fulfilled. La iglesia primitiva The early church vivió por la palabra de Jesús. lived by the word of Jesus. Y tú y yo hoy aquí somos el cumplimiento de And las you and I promesas que ellos today, recibieron. we are the fulfillment of the word that they received. Y cuando pasen generaciones And when generations will pass y tus genealogías hablen de ti, tu descendencia hable de ti, and your generations after you, they speak about y you hagan libros de historias, and they write history books que ellos puedan escribir de ti. so that they can write about you. Mauricio vivió por el sueño de Dios Mauricio lived by the dream of God, y él lo vio cumplido. and it was fulfilled. Elena vivió por las promesas de Elena was Dios living by the promises of God, y yo soy fruto de su fe, dirán and sus I am a fruit generaciones. of her faith. Ariana fue un ejemplo de obediencia para el Señor Ariana was an example of y vio la obedience to the gloria Lord. de Dios en su vida. And I ¿Qué saw the glory escribirán of los God libros in de her historia de life. ti? What will history books say about you? El libro de los Hechos The book of Acts es el único que todavía no se terminó de escribir. is the only one that is not done being written Porque yet. los hechos de la iglesia todavía los seguimos viviendo. Because the acts of the church, we are still Todavía living it. seguimos viviendo la palabra de We are Dios. still living the word of God. Permanece en el sueño. Maintain yourself Permanece in the promise, en el in sueño that de dream. Dios. Maintain Quédate en el yourself sueño de in the Dios. dream of God. Permanece en la palabra que recibiste. Maintain yourself in the word that you received. Yo he recibido promesas del Señor. I received promises from the Lord. Algunas ya las he visto cumplirse, Some have already been fulfilled. pero hay otras que todavía están en el horno, ¿no? But there are others that are still in the oven, like we said. Estas palabras todavía me están procesando. These words are still processing. El dicho de Jehová me está probando. The word of the Lord. Las was palabras de proven. Dios me siguen The desafiando. words of the Lord Me are still siguen dando challenging forma. me, are still forming me. Los caminos de Dios me están educando. The ways of the Lord are educating Y en medio de todo lo que estoy viviendo, and in the middle of everything that hoy puedo I'm pararme living, delante de ti con today I can certeza, stand in con front of you with seguridad, certainty decir and esto, surety. que si yo camino en la palabra de Dios and say voy that a if ver I el cumplimiento walk para in mi the vida. way and plan Que of si the yo Lord camino en el and sueño His de Dios, word, lo voy a ver I cumplirse will en mi see vida. the fulfillment Que of the yo lo dreams voy a and recibir en el promises nombre de of God. Jesús. And I will receive in the name of Jesus. Vamos a ver a Canarias ser transformada para We are Jesús. going to see Canaries Vamos a ver transformed nuestra for Jesus. sociedad transformada para We are going to Jesús. see our society Vamos a ver changed by milagros, Jesus. prodigios y señales para la gloria We're de going to be Dios. signs and miracles
miracles Vamos a and ver a la wonders for the iglesia glory of God. levantarse y We're gonna mostrar see y the revelar a glory Cristo. rise up and show in glory that Jesus Vamos Christ. a vivirlo. We're going to live it. Pero tenemos que vivir en la palabra. But we have to live in the Word. Tenemos que vivir en la We promesa. have to live in the promise. Tenemos que permanecer en el sueño de We Dios. have to maintain ourselves in the dream of God. No podemos perder la capacidad de soñar. We cannot lose the capacity to dream. Miren, es triste It is sad ver cómo el mundo tiene metas y sueños más grandes to see the world having goals and dreams that are que bigger, ni tienen a Jesús con ellos, and they don't even have Jesus. y nosotros que caminamos con el Todopoderoso And us, the ones that are walking with the all-powerful, tenemos metas y esperanzas tan pequeñas. we have goals and dreams that are so small. Y no es que los caminos del Señor sean bajos, And it's not because the ways of the Lord are so low. es que nosotros rechazamos los sueños del It's Espíritu. because we reject the dreams of God. No pierdas la capacidad de soñar. Don't lose the capacity to dream. La capacidad de soñar es muy parecida en muchos aspectos a la capacidad profética. The capacity to dream is very similar in a lot of aspects to the capacity Cuando Dios of crea a Adán prophetic y Eva, capacity. When God creates Los Adam crea and con una Eve, capacidad profética de relacionarse con Él. He creates them with a prophetic capacity, a capacity to be El able to have a pecado relationship with Him. roba esta capacidad del hombre. Sin steals away this capacity from mankind. Y Jesús con su muerte y resurrección la devuelve a los And hijos. Jesus, in His death and resurrection, gives it back to humanity. La capacidad The, profética the prophetic capacity es una cuestión de intimidad con el amado. is about intimacy with our Y ese es el beloved. diseño desde el principio. And this is the design from Pero the la very capacidad de beginning on. soñar But the capacity to dream, tiene que ver con la fe que tienes. it has to do with the faith that we have. Y ambas se parecen, And both are very similar. porque se trata de creer en la manifestación de algo que todavía no está. Because both have to do with believing in the manifestation of something that is not yet. Se trata de creer que tú estás conectado con el Señor aunque no lo veas. It's believing that you are connected with the Lord even though you cannot Se trata see de it. creer que ese sueño se cumplirá aunque no lo veas. It's about believing that the dreams will be fulfilled even you cannot see La it. convicción de lo que no se ve, fe. The conviction of what is not seen, that's what faith is. No podemos rechazar los sueños de Dios. We cannot reject the dreams of God. ¿Y qué pasa si hay un joven en este lugar And what happens if there's a young person in this place que recibe el sueño that receives a dream de un día hacer un evento en el estadio de Gran Canaria y se llene de jóvenes de toda Europa? to one day make an event in the stadium of Gran Canaria and it is filled with young people? Amigo, tú estás soñando. You're just dreaming. Estos jóvenes y su These imaginación. young people and their imagination. Es que así los tratamos. This is how we treat them. Así llegaste a donde estás. This is how you got where you are. Porque durante el camino muchos se han preocupado, ocupado de aplastar tus sueños. Along the way, a lot of people were worried and stepped on your dream. No seas así con los demás. Don't do that with others. Si Dios le dio un sueño, If God gave a dream, Dios se va a ocupar de darle el cumplimiento. Dios se va a ocupar de los God will recursos. take care of fulfilling that dream. Tú ora por él. You pray for him. Ora por él. Pray for that person. Hay muchas veces que yo le contaba a gente lo que yo quería hacer. A lot of times I was telling people what I wanted to do. La forma que yo tengo. Yo soy un loco por las cosas del espíritu. Me gusta lo sobrenatural. I am crazy for the things of the Spirit. I like to dream. Y me han etiquetado de muchas formas. And they have name tagged me in a lot of different names. La etiqueta que yo llevo en mí But the tag that I carry no es lo que el mundo habla de mí, es lo que el Espíritu is dijo not de what the mí. world says about me, but what the Holy Spirit says about me. El sueño de Dios The dream of God, está vivo en mi vida it is alive in my life. y yo lo voy a ver And cumplirse. I'm going to see it being Lo fulfilled. creas tú o no. Whether you believe it or not. Lo crean los demás o Whether no. others believe it or not. ¿Cuál es el sueño que Jesús puso en tu corazón? What is that dream that God placed in your ¿Cuál es heart? ese sueño con el que Dios va a ser glorificado en tu vida sobre todas las What cosas? is that dream through which God is going to be glorified in your life?
El sueño no te pertenece, es el sueño de Dios. The dream does not belong to you. It's the dream of God. Por eso Dios está comprometido con cumplirlo. That's why God is committed to fulfilling it. Porque se trata de Él, no de ti. Because it's about Him and not about Que you. tu sueño se cumpla, se trata de que Él reciba gloria, no que tú recibas For gloria. your dream to be fulfilled, it's about Him receiving glory, not you. ¿Cuándo sueñas los sueños de Dios? Cuando los que sueñas son sueños de When you Dios. dream the dreams of God. Quizá hay que decir, Jesús, Maybe you have to say, Jesus, esa distracción de la que hablamos this antes, distraction we talked about before. en medio de la pelea me quedé herido. Salí herido de la pelea. I ended up being hurt in that Ese battle. guerrero de la desmotivación me tiene agarrado. This opponent of dismotivation keeps me stuck. Cuando yo tenía 17, 18 años, When I was 17, 18 years yo tenía un old, grupo de amigos, I had a group of friends. y te digo, muy soñadores todos nosotros. And I'm Muy telling you, we soñadores. were all dreamers. Hablábamos de ir a institutos bíblicos, We talked about de going salir to y prepararnos, Bible schools, ser ministros to de go, be alabanza, ser prepared, pastores, ser worship profetas a las leaders, naciones. Hablamos de ministers, todo. prophets, youth leaders, all of that. La gran mayoría de todos mis amigos que compartíamos sueños, The majority of this group of friends I had that shared these dreams with me, han abandonado, they have abandoned se them. han ido de Jesús, They left se han Jesus. frustrado. They got frustrated. Es una realidad. This is a reality. Y que tú vengas a la iglesia todos los domingos y pongas la mejor cara por fuera, And for you to come every Sunday to church and put in a good face no va a sanar tu frustración. is not going to heal your La frustration. falsedad no va a motivarte. Something false is not going to be able to motivate you. Revive los sueños de Dios. Revive the dreams of God. Revive en tu vida los sueños de Dios. Revive in your life Porque the los dreams of dones God. y el llamamiento son Because the irrevocables, gifts and dice the la calling palabra. are Nadie te puede irrevocable, robar tu says the llamado. word. Nadie te No puede one robar can tu steal llamado. away your calling. Así que en esta mañana vamos a orar So this morning we're going para to que pray esos llamados y esos sueños sean for these restaurados en callings cada vida. Amén. to be restored in the name of Jesus. Ponte de pie ahí donde estás Stand up to your feet wherever y you abre are tu corazón al Señor. and just open your heart to the Lord. Jesús, hoy venimos siendo honestos y genuinos delante de ti. Jesus, today we come in front of you being honest and sincere. Puede ser que estemos heridos de tanta guerra, It's possible that we're hurt from so many battles, que tengamos heridas abiertas that we have open wounds de desánimo, of discouragement, heridas abiertas de temores, open wounds of fears, heridas abiertas de open distracciones. wounds of distractions. Y puede ser And it's possible que no me sienta fuerte para buscar una solución. that I don't feel strong to find a solution. Pero hoy reconozco, Señor, But today I que recognize, tú Lord, no me llamas a luchar con mi fuerza, sino con las tuyas. that you don't call me to fight in my strength, but in your strength. Hoy te pido, Espíritu de Dios, Today I ask you, Spirit of God, que con tus palabras, that with your word, una palabra del Padre, one word of the Father, que yo voy a recibir en mi espíritu, that I can receive in my spirit, mis sueños sean resucitados, so that my dreams can be resurrected, mi llamado sea that resucitado. my calling can be resurrected. Así como tú llamaste a Lázaro de la tumba, The way you called Lazarus out of that tomb. hoy reconozco que mi sueño está siendo llamado a salir. Today I recognize that those dreams are called out. Mi llamado está siendo llamado a salir afuera. My calling is being called to leave, to get out. Y hoy recibo esta palabra en el nombre de And today I Jesús. receive this word in the name of Jesus. Recibe esto en el nombre de Jesús. Receive it in the name of Jesus. Presta atención, recibe esto en el nombre Pay de attention and Jesús. receive it in the name of Jesus. La palabra de Dios dice The word of God en says Salmos, in Psalms, en Dios haremos proezas. in God we will do marvelous En things. Dios haremos proezas. In God we will do those wonders. Espíritu de Dios, Spirit of God, te pedimos perdón
We ask you for forgiveness. Si nuestra falta de fe nos If ha hecho rechazar tus our sueños, lack of faith made us reject your dreams. te pedimos que nos alinees a ti, We ask you to align us to you. que nos llenes de tu unción, que nos That you capacites fill us with your para que a anointing través and de you tu give us the palabra capacity y la so vida that del through your Espíritu word and life and spirit podamos vivir en tus we sueños can live in your y dreams sean cumplidos para tu and gloria. it can be fulfilled for your En el nombre glory. poderoso de In the Jesús. powerful name of Amén, Jesus. amén y Amen. amén.